Hola abuela, saluda a Sam en voz baja por FaceTime. Buenos días, Sam, responde su abuela con una pequeña sonrisa. Se ve cansada. ¿Cómo te sientes, Naka? ¿Estás descansando? ¿Tomando tus pastillas? Sam pregunta y su abuela tararea suavemente. Sam, ¿no tienes cosas más importantes que hacer además de adular a tu abuela? Sam necesita hacer un esfuerzo concentrado para no poner los ojos en blanco. Hemos tenido la misma conversación todas las mañanas durante el último mes, dice Sam lentamente. Ya que yo no estoy contigo todos los días, solo me aseguro de que estés bien. Su abuela tararea y toma un sorbo de su té. Me siento bien. Tomé mis pastillas y estoy descansando. Responde obedientemente y Sam le sonríe, aliviada. Ella ha estado lidiando con una cantidad decente de culpa desde que dejó la mansión de su abuela, a pesar de que su abuela le dio a Sam su completa bendición para hacerlo. ¿Cómo van las cosas en la empresa?, pregunta la abuela, y Sam se ríe, lo que hace que el rostro de su abuela se ilumine de inmediato. Van muy bien. Mon y yo trabajamos maravillosamente juntas. Creo que este trimestre vamos a ver los ingresos más altos que hemos visto desde el comienzo de Diversity, dice Sam con orgullo. Todos han tomado la noticia sobre Mon y yo con calma, y parece que finalmente encontramos nuestro ritmo. Nos están contactando para colaborar con otros grandes medios de comunicación, y creo que una vez que nos sintamos lo suficientemente estables, comenzaremos a colaborar y a expandirnos. Estoy muy emocionada. Ah, puedo verlo, Sanka, dice su abuela, con una mirada suave en su rostro. Creo que nunca te vi tan feliz, o al menos no en los últimos 20 años, señala con cariño. Se puede ver un tinte de tristeza en su rostro, incluso sobre la pantalla de sus celulares. Nunca antes me había sentido tan feliz. Gracias, abuela. Gracias por permitirme la libertad de alcanzar esta felicidad. Sam dice sinceramente, mientras inclina ligeramente la cabeza. ¿Y cómo está esa chica tuya? ¿Está bien?, pregunta la abuela con cuidado, y Sam se frota los labios mientras sus ojos se desplazan hacia las escaleras que conducen a su dormitorio, donde Mon se está bañando. Ella está muy bien, dice Sam finalmente. Abuela, me casaré con ella algún día, muy pronto. Sam dice y la sonrisa de su abuela se vuelve tensa. Sus ojos pierden su dulzura. Sé que no lo soportas, pero quiero esto. Quiero una vida con ella. No es que no lo apoye, Sam. No tenemos ningún reconocimiento legal en nuestro país para este tipo de matrimonios. La opinión pública también es bastante pobre. No quiero que sufra, Sanka. Su abuela explica y Sam asiente con la cabeza escuchando. Cuando está segura de que su abuela ha terminado, respira hondo y comienza a defenderse. He investigado un poco y creo que nos sorprendería de lejos lo que hemos llegado. Hay muchas personas que impulsan proyectos de ley sobre proyectos de ley para el matrimonio igualitario, y Bangkok se convirtió recientemente en la primera jurisdicción de Tailandia en emitir certificados de unión. Sam comprueba que su abuela todavía está escuchando, y cuando asiente levemente continúa. Hay varias encuestas públicas recientemente que hablan sobre la opinión pública, sobre las parejas del mismo sexo, y los resultados son a nuestro favor. Sam endereza los hombros, sintiendo que está dando un discurso comercial. Tenemos representación LGBTQ+, en los medios y en el mercado. La ganadora de Miss Grand Tailandia del año pasado es una de nosotras. Uno de mis mayores competidores en el mercado también es parte de la comunidad. Sam piensa en Kumnita, coqueteando con ella sin dudarlo, y ella lucha por mantener la vergüenza fuera de su rostro. Sé que no es tradicional, pero pagaré la dote a los padres de Mon, y les pediré permiso para pedirle a Mon que se case conmigo. Su abuela, que estaba escuchando con atención y en silencio hasta este punto, se eriza. ¿Por qué estás tomando el papel del hombre, Sam?, ella pregunta con su voz horrorizada.
Eres mamá Luan Samanán Anantrakul. Eres una mujer honorable, realeza. Kumbón debería estar cortejándote. Ella debería ser la que trabaja por tu mano en matrimonio. Su abuela resopla enfadada y Sam pone los ojos en blanco ante eso. Abuela, no estoy tomando el papel del hombre. Dado que esto no será un matrimonio tradicional, no estamos tomando roles tradicionales, explica Sam, y su abuela la mira con recelo. Además, ella fue quien me pidió que me casara la última vez. Sam agrega casi como un segundo pensamiento. ¿Disculpa? Su abuela jadea y Sam hace una mueca. Quiero decir, le pregunté primero, pero lo hice mal. Y luego lo hizo de una manera tan encantadora, pero luego, bueno, ya sabes lo que sucedió cuando regresamos de Luanjin. Sam dice en voz baja, y su abuela la mira con cuidado antes de recostarse en su silla, luciendo desinflada. No creo que pueda tomar parte de esto, Sam. Lo siento, dice la abuela lentamente, y Sam asiente. No esperaba que lo hiciera, pero me gustaría saber sobre la historia de la propuesta doble. Sam parpadea una, 2 veces. Mira alrededor de la habitación por un momento, buscando al fantasma que le está jugando una mala pasada, antes de fruncir el ceño y enfocarse en la pantalla de su teléfono nuevamente. Espera, ¿en serio? Sam pregunta en voz baja, sin creer lo que escucha. No me hagas repetir, Sam, dice la abuela brevemente, y Sam endereza los hombros, asiente de inmediato y se prepara para contarle sobre ella y Mon. Es la primera vez que su abuela le pide saber sobre algo de su relación, y Sam estaba muy emocionada por eso. No es que alguna vez lo deje ver, pero aprovechará cualquier oportunidad que pueda para hablar con Mon, para contarle sobre Mon, para contarle a alguien sobre su amor, especialmente su abuela. Está bien, fue hace casi 4 meses, y cuando Sam vuelve a contar la historia de su última visita a Wanwin, siente que su plan de propuesta se ha solidificado por completo. Ella solo tiene una pequeña tarea que hacer de antemano. No hagas puchero con Sam, le dice Mon con delicadeza. Fue idea tuya enviar a tus empleados a pasar por alto una capacitación especial en medios. Sam le hace un puchero de todos modos. Por supuesto que lo fue, porque soy un gran jefe, pero eso no significa que deba estar feliz por no verte en todo el día, Monka. Sobrevivirás con Sam. Hay mucho trabajo por hacer. Te mantendré ocupada. Mon dice con una sonrisa. Esta mujer es el sol absoluto personificado. Será tan difícil, Naka, se queja Sam y Mon se ríe, tirando de la corbata de Sam y besándola en los labios. Como dije, sobrevivirás, dice dulcemente, antes de bajar la voz sugestivamente y mirar a Sam debajo de sus pestañas. Haré que valga la pena esta noche si lo haces. Sam tararea con interés, emocionada por la idea. Exactamente cómo planeas hacer que valga la pena, Tirak. Sam pregunta, mientras presiona un suave beso a un lado de la boca de Mon. Mon tira de su corbata de nuevo, la acerca a ella, y justo cuando Sam se inclina para darle un beso de verdad, Mon aparta la cabeza y Sam la besa en la mejilla. Supongo que eso lo tendrás que descubrir tú, con Sam. Mon sonríe mientras se pone de pie de un salto y alcanza la bolsa de su computadora portátil y su bolso. Mi taxi está aquí. ¿Me acompañas? Mon pregunta con una sonrisa mientras mira a Sam, que todavía está sentada congelada en el sofá. Hoy eres furtiva tú. Ven aquí. Voy a morderte los labios por eso, exclama Sam mientras se pone de pie y se acerca a Mon, quien se ríe encantada mientras trata de escapar de las manos de Sam. Se rinde cuando Sam la acorrala junto a la puerta y la empuja suavemente contra ella. Ambas respiran un poco con dificultad por el juego, pero Sam mira los labios de Mon antes de mirarla a los ojos, esperando en silencio el acuerdo de Mon. Mon se lame los labios y asiente, inclinando la cabeza hacia arriba, presentándose a Sam, que no pierde el tiempo y atrapa el labio inferior de Mon entre sus dientes y lo muerde suavemente.
Cuando Mon se derrite por completo contra la puerta, San retrocede satisfecha. San se prepara para decir algo atrevido, pero Mon se le adelanta con un pequeño mordisco en la nariz de San, tomándola con la guardia baja. San se frota la nariz un poco sorprendida cuando Mon le sonríe dulcemente, sus mejillas sonrojadas suavemente. Puedo morderte la nariz cada vez que tú muerdes mis labios. Esa es la regla. ¿Recuerdas? Por supuesto que recuerdo, Tua, dice San en voz baja, buscando los ojos de Mon mientras toma su rostro entre sus manos. Es un juego que inventé porque tenía muchas ganas de besarte, pero no fui lo suficientemente valiente como para decirlo. San admite mientras se inclina para besar a Mon en los labios. Te amo, dice San, mientras se aleja y le sonríe a Mon. Ese tipo de sonrisa dulce, sincera, con el corazón en la manga que San adora tanto. Yo también te amo, Naka. San retrocede y le abre la puerta a Mon. Vamos, te acompaño hasta el taxi. San le ofrece la mano a Mon y caminan juntas hasta la puerta, donde el taxi ya está esperando a Mon. San espera hasta que el taxi se pierda de vista antes de regresar a la casa y sentarse pesadamente en la mesa del comedor. Si bien San está realmente molesta por no estar cerca de Mon todo el día, también está muy nerviosa por ir a hablar con el maestro Pu y Aon. San mira el traje que tiene puesto y decide que eligió el equivocado, así que respira hondo antes de subir las escaleras para cambiarse y ponerse su suave traje azul. Se retoca el maquillaje, elige los tacones que le dan más confianza antes de bajar las escaleras. De camino al auto, hace una parada rápida en su escritorio para sacar la nueva bolsa de lona de Michael Kors que preparó con anticipación para llevársela a sus futuros suegros. Bueno, ojalá sean sus futuros suegros. San revisa 2 veces el contenido de la bolsa, feliz de no haberse olvidado nada. Ella envía una oración rápida para que todo salga bien y luego se va. Ambos padres de Mon saludan a San cuando ésta estaciona su auto en la entrada de su casa. Intercambian reverencias mientras ambos miran a San cuidadosamente. Sus ojos saltan entre la cara de San y la bolsa de lona que lleva consigo. Hola, Kun-san, dicen la profesora Po y Aon en perfecta sincronía, y San sonríe, ya sintiéndose más a gusto. Por favor, entre. Hemos preparado un poco de té y fruta para su visita. San les agradece y entra a su casa. Los 3 dejan sus zapatos en la puerta, mientras se sientan juntos a la mesa. Singa trota hacia San, le da un suave cabezazo en la pierna y gime en voz baja. San se ríe antes de levantarlo y dejarlo descansar en su regazo. ¿Y qué si lleva un traje extremadamente caro? Algunas cosas no son cuantificables, como el sentimiento de un perro que te aprueba, tan gratificante. Kun Aon, profesora Pu, gracias a ambos por aceptar reunirse conmigo hoy, dice San e inclina ligeramente la cabeza. Sé que llegarán tarde al trabajo, pero intentaré hacerlo lo más rápido posible. Aon endereza la espalda mientras la profesora Pu le sonríe amablemente. Es un placer para nosotros, Kun-san. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes dos? San pregunta torpemente, ya tan preparada para repasar su discurso, que no consideró las cortesías. Estamos bien, querida. Por favor, tómese un trago. Tenemos tiempo. La maestra Pu sonríe mientras le ofrece una taza de té caliente. San lo acepta agradecida y lo bebe por un momento o dos, tratando de volver a poner su cabeza en el juego. ¿Cuándo vendrán tú y Mon a cenar? Ha pasado más de una semana desde la última vez que vimos a nuestra chica, pregunta On mientras le ofrece a San un plato lleno de frutas. Ella lo acepta con un movimiento de cabeza y lo deja cerca de su té. Con suerte pronto. Tendré que preguntarle a Mon. Ella te lo hará saber tan pronto como sea posible, Kun Aon. Aon sonríe y asiente satisfecho,
y San endereza los hombros, le da una palmadita a Singa y se encuentra con la mirada abierta de la profesora Pooh. Quiero mucho a Mon, comienza San, y eso le gana 2 sonrisas de las personas sentadas frente a ella. Antes de que Mon entrara a mi vida, tenía muy poco que me importara, pocas razones para sonreír. San decidió que hablar del corazón es la mejor manera de abordar todo el asunto. Me gustaría pensar que yo también soy una fuente de felicidad en la vida de Mon, aunque no sé si es posible que alguien sea tan bueno o amorosa como Mon. San observa cómo aún toma la mano de la profesora Pooh entre las suyas y la aprieta suavemente, sin dejar de mirar a San. La acción aparentemente una segunda naturaleza por ahora. Sé que causé tristeza a Mon y a ustedes, y planeo pasar toda la vida compensándolo. Le demostraré a Mon, a ti y a cualquiera que esté dispuesto a escuchar cuánto amo a Mon. E iría hasta el fin del mundo y regresaría por ella. San dice ferozmente, tratando desesperadamente de mantener sus lágrimas a raya. Dice San con voz temblorosa, pero con la barbilla en alto. Vine aquí hoy para pedir su permiso y bendición, para pedirle a Mon que se case conmigo. Dice San con voz temblorosa, pero con la barbilla en alto. Sé que estamos lejos de ser una pareja tradicional, ya sea por nuestro género, nuestra condición social, nuestra edad, dice San lentamente, mirando los rostros de Aon y la profesora Pooh. Pero nuestro amor mutuo es más fuerte que todo eso. No sé si Mon aceptará casarse conmigo, pero me gustaría pedirle que pasemos el resto de nuestras vidas juntas. San hace una pausa por un momento, presionando suavemente sus dedos debajo de sus ojos, solo para asegurarse de que no se le escapen las lágrimas. Quiere parecer confiada, amorosa y digna. Si me lo permite Kunaon, profesora Pooh. La pareja intercambia una mirada, una conversación silenciosa ocurre entre ellos, y San siente que podría morir por la tensión. Suavemente vuelve a poner a Singa en el suelo antes de recoger su bolsa de lona. Aunque podemos desviarnos de la tradición, creo que es importante, así que traje una dote para ofrecerte como muestra de mi aprecio y adoración para ustedes dos, por criar una mujer tan maravillosa como Mon. San dice mientras abre la bolsa de lona y comienza a sacar varias cajas para poner sobre la mesa. Kun-san, no podemos aceptar todo esto, tartamudea Aon mientras San llena la mesa. Toma, este es un conjunto completo de joyas tailandesas de 24 quilates, dice San con la esperanza de que si sus palabras sinceras no fueran suficientes, el Sin Sot lo sería. Este es un brazalete que usé el primer día que Mon comenzó a trabajar en Diversity. Me costó 5 millones de baht, dice San nuevamente. Ignora los chisporroteos y los jadeos de sorpresa que provienen del sofá al otro lado de la mesa. Este es un Rolex de oro de 18 quilates. Aparentemente no hacen los 24 quilates completos, porque no es lo suficientemente fuerte como para hacer un reloj de pulsera para el día a día, dice San en tono de disculpa, y en esta etapa ambos padres de Mon están simplemente mirándola boquiabiertos. El siguiente artículo se saca de su bolso. Es una pequeña caja negra que mantiene en su mano, antes de colocar todo el bolso sobre la mesa. Dentro de la bolsa hay 1 millón de baht en billetes de efectivo. Nuevamente me disculpo porque esto no se representa mejor, pero si terminamos teniendo una ceremonia, puedo asegurarme de configurarlo correctamente. San se apaga cuando se da cuenta de que los padres de Mon están atónitos y en silencio. Hay una última cosa, dice San con voz temblorosa mientras abre la caja del anillo negro. Esto no es de 24 quilates, como exige la tradición, pero este era el anillo de bodas de mi madre. San se ahoga cuando ella trata de controlar sus emociones. Y este es el anillo que me gustaría darle a Mon el día de nuestra boda. San respira hondo y mantiene el aire en sus pulmones, esperando algún tipo de reacción de Pooh o de Aon. Ambos parecen sin palabras.
Y eso es desafortunado porque eso hace que San divague. Para que quede claro, no busco quitarles a Mon. Quiero ser parte de su familia y que todos ustedes sean parte de la mía. Sé que no podemos casarnos legalmente, pero hay muchas tradiciones que aún podemos mantener y hay un nuevo certificado de pareja que ofrece Van Gogh. Espero que puedan ver cuán sincera soy, cuán verdaderamente amo a Mon. Kun-san, dice finalmente la profesora Pu, y San asiente con entusiasmo. Será un honor para nosotros convertirnos en su familia. San parpadea una vez, luego 2 veces, y cuando finalmente hace clic, San deja que las lágrimas fluyan. Ella junta sus manos, presionando la parte superior de sus dedos contra su nariz e inclinándose profundamente. Te damos nuestro permiso para pedirle a Mon que se case contigo y aceptamos tu dote. Gracias, Kun-aon, Kun-mon, les agradece San entre lágrimas. Te lo devolveremos todo después de la ceremonia, continúa la maestra Pu, y San siente que su corazón se hunde. ¿Por qué? ¿No es suficiente? Puedo hacerlo mejor, puedo conseguir más. Se pone de pie y tanto Pu como Aon también se ponen de pie. La profesora Pu toma suavemente las manos de San entre las suyas. Kun-san, somos gente sencilla, plebeyos. No necesitamos todo este dinero. Estamos contentos con lo que tenemos, dice amablemente y San niega con la cabeza. Pero Mon vale todo esto y mucho más. No hay suficientes posesiones en el mundo que equivalgan a cuánto amo a Mon. Exactamente, Kun-san, dice amablemente Aon. Esto se trata de amor, no de dinero. Pero no queremos ofenderte, y esto se puede discutir en otro momento. Por ahora, acepte nuestra humilde bendición. San asiente lentamente y aprieta suavemente las manos de la profesora Pu. Conocemos tu corazón y también Mon, dice Aon con una pequeña sonrisa, y sabemos que nuestra Mon está a salvo contigo. San se limpia las lágrimas y le agradece una y otra vez. Eventualmente la profesora Pu la jala en un abrazo maternal que casi destroza a San de nuevo. Necesitaremos que te lleves la dote a tu casa con San. No tenemos forma de mantener todo esto a salvo en nuestra casa, señala Aon disculpándose. Y San, que pensó en eso antes, asiente con la cabeza. No hay necesidad de eso. Arreglé cajas de seguridad para la dote, para que no tengas que preocuparte por estas cantidades de dinero. Ah, muy completo, Kun-san, muy inteligente. Aon exclama con una sonrisa y San le sonríe, conmovida por el cumplido paternal. ¿Puedo ver el anillo de tu madre, por favor? La profesora Pu pregunta y San asiente con entusiasmo. Claro, profesora Pu, comienza, pero se detiene abruptamente cuando le interrumpen. Kun-san, por favor. No dije nada antes porque estabas claramente nerviosa, pero por favor, llámame Mae o Pae de ahora en adelante. No tengo ninguna duda de que Mon dirá que sí. Oh, está bien, Ka. Aquí tienes, dice San en voz baja, sosteniendo el anillo para que la maestra Pu lo vea. Esto es tan encantador, dice en voz baja, con lágrimas en los ojos. San sonríe y observa cómo aún mira por encima del hombro de su esposa, con aparente interés. Entonces, ¿cuál es el plan para la propuesta? Aún finalmente pregunta, mientras todos se acomodan de nuevo en el sofá y el sillón, de vuelta a tomar té y comer fruta. San se traga el mango que acaba de meterse en la boca y se frota los labios como le había enseñado la abuela. Creo que será bueno si lo digo yo misma. San se jacta un poco y los padres de Mon le sonríen, esperando pacientemente. ¿Han estado ustedes dos alguna vez en Hua-Hin? ¿Estás lista para ir, Tirak? San pregunta desde la puerta de su dormitorio, siguiendo a Mon con la mirada, mientras va de la cama al armario, al baño y de regreso, terminando lo último de su equipaje. En un momento, Sanka, solo para asegurarme de que no olvide nada, dice Mon mientras abre la aplicación Notas en su teléfono. San puede ver la lista que hizo Mon y mira divertida mientras murmura entre dientes leyendo la lista. Espero que esta vez, cuando vayamos, haya suficiente calor como para nadar en el mar,
dice Mon mientras cierra su maleta y le sonríe a Sam. Espero que esta vez no peleemos entre nosotras tampoco, dice Sam, y Mon pone los ojos en blanco, con una pequeña inclinación de los labios. Creo que estaremos bien. Estamos en un lugar mucho mejor ahora, ¿verdad? Pregunta mientras se acerca a Sam con una maleta rosa a cuestas. Sam levanta la barbilla de Mon con la punta de su dedo, debajo de la barbilla, mientras ella se inclina para presionar un beso en sus labios sonrientes. Sí, mucho mejor. Solo necesitábamos pasar por un infierno para llegar aquí, pero creo que finalmente podemos disfrutar de un buen fin de semana. Solo nosotras dos. Mon se pone de puntillas para presionar otro beso prolongado contra los labios de Sam antes de dar un paso atrás. Y no hay peleas con los dueños del resort esta vez. Mon la señala con un dedo acusador y Sam se lame los labios y se encoge de hombros, siendo demasiado inocente. No puedo prometerte que no me molestará, dice Sam con sinceridad, pero puedo prometerte que será un muy buen fin de semana para nosotras. Sam se aparta de Mon y se muerde el labio, temerosa de que haya dicho demasiado. Cada fin de semana que paso contigo es muy buen fin de semana, Nak, dice Mon mientras se une a ella en la parte superior de las escaleras. Sam toma la maleta de Mon y bajan las escaleras. Ah, ¿estás diciendo esto porque eres cursi o estás diciendo esto porque eres mi mayor fan? Sam canta y Mon se ríe, pellizcando suavemente la espalda de Sam. Oye, con Sam, controla ese ego. No tenemos suficiente espacio en tu automóvil para llevarlo con nosotras también. Se ríe Mon y Sam sacude la cabeza con cariño mientras se preparan para salir de la casa y salir a la carretera. Con suerte, para mañana por la noche, Sam podrá llamar a Mon su prometida.